Sí, es la segunda sesión ya número 6. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Les parece bien que demos inicio a nuestra segunda sesión de este sexto módulo de nuestro curso? ¿Están de acuerdo? Los que estén por la afirmativa, no, sí, estuve leyendo, estuve viendo el programa. Sí. Bien, muy buenas tardes. Yo soy Jorge Martínez Stack, colaboro en la organización de este curso y el día de hoy, de manera azarosa y de manera un poco propositiva, me ha tocado acompañar al ponente de nuestra sesión. Y ahorita voy a explicar por qué hemos procurado estar aquí. Antes que nada, saludos a nuestras sedes a distancia. Está presente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recuerden que el responsable, la doctora Patricia Moreno Rosado, junto con la maestra Patricia León. Muy buenas tardes. Está presente la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, que el rumor es que la directora del Poli, ¿quién sabe a dónde irá a parar? Responsable académico, Manuela Vadillo. Un saludo desde aquí. De la Universidad Autónoma del Estado de México, Rosa María Ramírez. Doctora, un saludo cariñoso desde aquí. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, responsable académico, el maestro Juan García Cortés. De la Universidad Autónoma de Yucatán, llegamos hasta allá, la responsable Carmen Barrera, la doctora Carmen Barrera. Y del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, con su responsable, la maestra Liliana Silva Carmona. A todos ustedes, un caluroso saludo desde acá, desde nuestra sede del Instituto de Investigaciones Económicas, aquí en la UNAM. El día de hoy tenemos, ¿cómo se llama nuestra sesión el día de hoy? ¿Ustedes saben? ¿Ya vieron su programa? ¿Cómo se llama? Lo están leyendo en la pantalla, pues ahí estaba, ¿no? Sí, ¿y quién da? No lo habías leído. Ahí está, la pantalla, ahí arriba. ¿No es el título? Claro, tiene razón, del formal en términos del programa, pero se va a llamar así la presentación. ¿Y quién tiene la presentación a su cargo? ¿Y quién es el doctor Galás? El que está aquí, ¿no? ¿Y quién es este señor que está aquí con nosotros? ¿Quién es? Antes que nada, es mi amigo. Y por eso he querido estar el día de aquí con él. Hace un par de semanas cumplí años, muchos años, y he entrado en una etapa medio entre nostalgia y de reconstrucción de mi pasado. Y en esa reconstrucción que he hecho, he visto que Jesús Galaz ha tenido un papel muy importante y quiero agradecérselo públicamente. Para mí, una anécdota que nos describe como amigos es que somos expresos políticos de esta universidad. Formamos parte del grupo que idealistamente quiso construir un sindicato de veras en esta universidad y como era de veras el esfuerzo, acabamos en el bote, ¿no? Yo medio me lo llevé era mi compañero ayudante en el laboratorio a Jesús y tuvo que ir con su jefe en aquel entonces y acabamos en la cárcel. Y a partir de ahí se ha desarrollado una entrañable amistad y creo que el día de hoy me toca reconocer aquí públicamente mi agradecimiento con Jesús. Pero además Jesús profesionalmente hoy en día es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y sigue en las mismas. Está a punto de ser preso político en Baja California por tratar de democratizar estos ambientes académicos en los que hemos estado viviendo en los últimos años en la mayoría de las universidades en este país. Obtuvo su licenciatura en la heroica Facultad de Psicología aquí en la UNAM, su maestría en la Universidad de Guelph, en Canadá. Es un exconductista radical. Sí, su trabajo de maestría tuvo que ver con modelos motivacionales en ratas y cosas por el estilo, pero cambió prácticamente de profesión y se dedicó a cuestiones de educación y obtuvo su doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Claremont, en la Escuela de Graduados de Claremont, en Estados Unidos. Hoy en día se ha centrado principalmente su interés académico en el estudio, en el análisis de las condiciones
de los académicos, especialmente en nuestro país. Recientemente, junto con otros colegas, aquí uno de ellos, un connotado colega, formó un grupo que se ha dedicado a levantar información en todo el país sobre la condición en la que trabajan, en la que laboran, las creencias, actitudes de los académicos en este país, y de ahí se han desprendido un sinnúmero de recientes publicaciones. Entonces, ¿para qué les doy un resumen de estas publicaciones? Tiene un sinnúmero de publicaciones, especialmente, repito, en cuestiones de la situación del profesorado mexicano, y tiene una perspectiva comparada, aprovechando los datos de esta encuesta internacional recientemente levantada. Además, es investigador, forma parte de la planilla del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, y insisto, es mi amigo, y le agradecemos el que haya aceptado participar en esta sesión en el curso del Seminario de Educación Superior aquí de la UNAM. Si alguien no tiene alguna pregunta que hacer respecto a los antecedentes de Jesús Galaz, le doy la palabra para empezar nuestra sesión el día de hoy. ¿Nadie quiere preguntar algo sobre Jesús Galaz? ¿Todos están de acuerdo con esta presentación? ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Jesús Galaz, muchas gracias. Gracias, Jorge. Después de lo que has dicho, no, creo que mejor no digo nada. No vaya a ser que cometa alguna indiscreción. Bueno, muchas gracias realmente, Jorge, por tus conceptos. Y por otro lado, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes, los aquí presentes y los que nos acompañan en otras sedes de manera virtual. A ver, voy a tratar de organizarme. Tengo entendido que se espera que yo platique con usted, yo les haga una presentación a lo largo de entre 1 hora y 1 hora y cuarto, 1 hora y media, cuando mucho, y que después aprovechemos el tiempo en platicar sobre los temas que les habré presentado. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante comentar que este título a procesos de decisión y efectivamente dinámicas de cambio institucional, que lo copié mal, no hice bien el copy-paste, también uno tiene limitaciones, son temas muy amplios. Son temas muy amplios y además son temas que admiten una diversidad de perspectivas, admiten una diversidad de metodologías y, por otro lado, cuando uno está interesado en realizar comparaciones internacionales, pues la situación se vuelve un poco más compleja por una serie de detalles que vamos a platicar un poco más adelante. Este es el contenido de lo que yo espero abordar en esta tarde con ustedes. Como una manera muy general, hablaré un poco de gobernanza universitaria y cambio institucional. Después de ello, compartiré con ustedes algunas de las cosas que hemos aprendido realizando, participando en un estudio internacional que se llama precisamente, en inglés, The Changing Academic Profession, la profesión académica en transición, y que en México bautizamos como la reconfiguración de la profesión académica en México. Y posteriormente el punto 4 y el 5 van a ser los apartados en los cuales voy a presentarles a ustedes algunos datos. Estos datos van a estar centrados alrededor de las opiniones que tienen los académicos de varios países sobre su participación en diferentes tipos de decisiones y la manera como perciben la gestión
dentro de las instituciones en las que laboran. Y como una manera de despedirnos, voy a presentarles muy brevemente una aproximación semejante, pero centrada en los académicos mexicanos, cuando en lugar de países tomamos a diferentes tipos de instituciones como los ejes comparativos de las percepciones de los académicos. Bueno, entonces ese es mi propósito, espero lograrlo. El concepto de gobernanza universitaria realmente puede ser muy complejo, o por lo menos puede ser expresado muy complejo, de una manera muy compleja. Pero a mí me gusta esta forma en la que Brunner, en un pequeño artículo que por cierto les mandé, habla la manera en que las organizaciones están estructuradas y operan hacia el interior y hacia el exterior. O sea, para mí, en mucho la gobernanza hace, digamos que tiene un sesgo a referirse sobre todo a la estructura dentro de las organizaciones, a la estructura que permite que las organizaciones se gobiernen, y a veces es conveniente diferenciar esta estructura, esta organización de la noción de gobernabilidad, para hacer referencia más a las dinámicas a las diferentes dinámicas que una misma gobernanza permitiría. Y hay un concepto que me parece muy interesante, promovido por Eduardo Ibarra, gubernamentalidad, que hace referencia a la manera como las personas construimos una cierta racionalidad al respecto del gobierno, al respecto de la autoridad, al respecto del seguimiento en el que uno se ve involucrado dentro de las organizaciones. Este asunto de la gobernanza universitaria me parece a mí que en algunos casos es visto como con una especie de perspectiva de que ¿y para qué sirve eso? A mí me parece que en realidad la justificación última de esta área de estudio es que identificando principios de buen gobierno, identificando dinámicas, buenas prácticas de gobernabilidad, es posible lograr dos cosas que me parece que a mediano y a largo plazo van en paralelo, que es, por un lado, la legitimidad de las autoridades, de la organización misma, y por otro lado, la eficacia y la eficiencia de su funcionamiento. En otras palabras, y esa es una de las razones por las que a mí en lo particular me interesa este tema, a mí me parece un tema de lo más práctico. Más allá de su relevancia teórica, me parece que el área de estudio sobre los gobiernos universitarios es algo muy práctico, y creo que es un área de estudio que debería de fomentarse más de lo que ahora se fomenta. Ahora, y antes de pasar a lo de los a discutir brevemente la cuestión de la autonomía, porque está asociada con gobernanza, simplemente hay ciertos factores que impactan a las organizaciones, a todas las organizaciones.
En lo particular a las instituciones de educación superior, factores como la cobertura, las nuevas relaciones con su entorno, tanto el público representado por el Estado como con el sector privado, nuevos contextos globales y los siempre ausentes recursos, son factores que están poniendo mucha presión a las instituciones de educación superior para que haya cambios, ya sea en sus estructuras de gobierno, ya sea en sus dinámicas de gobernabilidad, y obviamente también están generando una nueva manera de conceptualizar la relación que tenemos los ciudadanos de estas organizaciones y las instituciones de educación superior. Aquí simplemente me gustaría comentar que esto no es de ninguna manera algo nuevo en la literatura. Desde fines de los años 50, desde hubo gente en los países en los cuales la cobertura estaba aumentando de una manera muy drástica, tanto en términos absolutos como en términos de la velocidad a la que lo estaba haciendo. Hubo personas que reflexionaron sobre la necesidad de adecuar las formas mediante las cuales las universidades de manera individual y en su conjunto se gobernaban a sí mismas. Probablemente por ejemplo, con alrededor del tema de la cobertura, probablemente el señor Martin Trow sea uno de las personas más conocidas en el sentido de haber llamado la atención allá por fines de los 60 sobre el impacto que tendría el aumento en la cobertura en toda la educación superior. Leer sus textos de aquellos entonces es realmente muy, muy sorprendente, en el sentido de seguramente es como leer a Nostradamus para otras personas, ¿no? Cómo le hacían para pensar en todas esas consecuencias que pudieron prever, ¿no? Bueno, entonces vivimos un entorno muy dinámico con ciertas características y eso creo yo que hace todavía más relevante y pertinente el que centremos nuestra atención en el gobierno universitario, y hablar siempre del gobierno universitario implica en algún momento hablar de toma de decisiones, y hablar de toma de decisiones en una institución universitaria, en una institución de educación superior, también creo yo que lleva a considerar a los académicos. De ahí la razón por la cual a nosotros nos ha parecido muy importante ver la perspectiva que tienen los académicos sobre el gobierno universitario. Antes de proseguir, sí me gustaría hacer un comentario sobre la autonomía, el concepto de autonomía, sobre todo porque hoy en día, por ejemplo, en México, muchas instituciones que oficialmente trabajamos bajo el régimen autonómico, nos enfrentamos digamos que al reto de cómo embonar cierta manera de pensar nuestra organización con las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, en determinado momento, una institución de educación superior
autónoma, podría esperarse que tuviera independencia para contratar al personal académico que mejor considerara que va a cumplir sus funciones, que va a cumplir las tareas para las cuales va a ser contratado. Sin embargo, en México, por ejemplo, programas como el PROMEP, como el PIFI, en la actualidad plantean limitantes muy reales a las universidades, sobre todo a las universidades estatales, respecto a la posibilidad de ejercer esa autonomía. En ese sentido, a mí me parece que el concepto de autonomía que manejábamos en el pasado, en el sentido de hablar de ella como esa capacidad absoluta que tiene una institución de, por un lado, recibir los recursos públicos necesarios y por otro lado manejarlos y manejarse de manera que mejor lo considerase, me parece a mí que es un concepto que ya no refleja la realidad. En ese sentido, me parece que es más útil descomponer este concepto de autonomía en diferentes ámbitos, el organizacional, el financiero, el de personal, el académico. Seguramente puede haber otras categorías, pero creo yo que estas muestran cómo en realidad hoy en día tal vez parte del reto al que se enfrentan las instituciones de educación superior es que al interior de ella coexisten varias instituciones o varias organizaciones y algunas de ellas funcionan de una manera y otras de otra. Nada más como ejemplo, por la relativamente reciente aparición de las fundaciones dentro de las universidades, por ejemplo, que están asociadas, que son legalmente independientes, pero que son en realidad parte de las instituciones. Y parte del reto de nuestras universidades es cómo gobernar instituciones tan complejas que en realidad tienen organizaciones al interior de ellas que funcionan bajo diferentes principios y bajo diferentes lógicas. Bueno, ahora, una advertencia antes que metodológica, y que comenzó a comentar Jorge, es que más que discutir con ustedes una aproximación conceptual, yo lo que quiero hacer es compartir algunos resultados y parte de la experiencia de un estudio internacional dentro del cual se incorporaron algunos elementos que tienen que ver con el gobierno universitario. Más adelante podemos hablar de dónde pueden ustedes obtener una copia del cuestionario, referencias, pero la idea es, después de esta pequeña introducción, y después de esta advertencia metodológica que voy a plantearles, es centrarnos en el análisis de algunos datos para tomarlos como un pretexto y hacer algunas reflexiones respecto a la toma de decisiones y al gobierno de las universidades en varios países, ¿sí? Bueno, en relación a la cuestión metodológica, y en esto me benefició mucho escuchar la presentación que hizo Manuel, no sé en qué momento, pero por ahí la miré, creo que fue la primera, ¿verdad? Sobre el problema de las comparaciones y todavía más el problema de las comparaciones internacionales.
El estudio a partir del cual nosotros recabamos la información se centra en los académicos como sujetos de la información, como fuente de la información. Y un primer obstáculo que nosotros tenemos es esclarecer si en todos lados se entiende el término académico de la misma manera. Voy a poner un ejemplo. En México no es costumbre que los estudiantes de posgrado sean considerados como académicos, tampoco en Estados Unidos. En cambio, por ejemplo, en Alemania sí. En Alemania los estudiantes de posgrado forman parte de una manera formal de los académicos, y en ese sentido ellos, por ejemplo, el equipo alemán incorporó a ese grupo de académicos. Entonces, una primera reflexión cuando uno se enfrenta a escenarios y contextos y realidades diferentes a las que uno en las que uno normalmente se desenvuelve, es que algunos términos muy obvios pues no resultan tan obvios como este de el académico, ¿sí? Entonces, ahora, otra cuestión que también requiere atención es que un mismo término no siempre implica lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es participar? ¿Qué es tener influencia? Nada más para mostrarles un ejemplo de esto. Yo aquí lo veo pequeño, yo espero que ustedes lo vean más o menos, creo que sí. En la parte de arriba está la pregunta que el cuestionario en inglés internacional presentó para obtener información sobre el ingreso anual bruto de los académicos. Como ustedes pueden ver, son tres elementos informativos. ¿Cuál es su salario académico? ¿Cuál es su ingreso de otro trabajo concurrente? ¿Y cuáles son otros ingresos? Y eso, la pregunta está centrada sobre un año, ¿sí? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros los mexicanos, si nos preguntan cuánto ganamos en un año, nos ponen en un pequeño dilema, porque no es tan sencillo obtener esa información. En otros países, inclusive por cuestiones que tienen que ver con el sistema fiscal, este tipo de información es algo que las personas manejan con cierta normalidad, con cierta regularidad, y aunque sea de una manera aproximada, conocen esa información. En cambio, por ejemplo, después de mucho discutir, el equipo nacional que se encargó de traducir y adaptar el cuestionario, generó la pregunta alternativa que se muestra en la parte inferior. Y entonces ustedes pueden ver que nosotros preguntamos cuál es el ingreso contractual en la institución donde él fue encuestado, cuál era el ingreso por concepto de incentivos que recibía de esa institución, cuál eran el rango de ingresos por incentivos externos, cuáles eran los ingresos que recibían por prestación de servicios a través de la institución, y cuáles eran los ingresos que recibían por fuera de esta institución.
es un poquito más compleja la pregunta, pero a nosotros nos pareció que no había otra manera de obtener la información de los académicos, particularmente del tiempo completo, porque sobre los hechos sabemos que estas fuentes de ingreso son fuentes importantes y relevantes, si no para todos, sí para segmentos muy importantes. Entonces, como ustedes pueden ver, una pregunta aparentemente tan sencilla o la intencionalidad de recabar una información aparentemente sencilla en un país se complica en otro en función de las realidades que viven los académicos. Por cierto que de una manera muy afortunada, todo lo que hemos hecho con los resultados de esta pregunta han sido bastante consistentes con lo que sabemos por otros estudios sobre los ingresos, por ejemplo, de los académicos que son miembros del SNI, cómo varían por nivel, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un buen nivel de confianza que esta pregunta era importante hacerla así y no simplemente reproducir la pregunta que el cuestionario internacional o el equipo internacional encargado de formular el cuestionario lo planteaba, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es el contexto. El espacio laboral. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en México. Sabemos que no es lo mismo trabajar en un centro CONACYT, el CICESE, por ejemplo, o el CIMAT, o el CINVESTAP, que trabajar en un instituto tecnológico o en una universidad pública estatal. Y en ese sentido, de la misma manera, es siempre muy difícil comparar sujetos, objetos que están ubicados en diferentes contextos. Obviamente que cuando nosotros tratamos de crear categorías para organizar el contexto, siempre vamos a perder información, indiscutiblemente. A pesar de que podemos hablar de las universidades públicas, autónomas, estatales, pues no es lo mismo hablar de la Universidad de Guerrero, Autónoma de Guerrero, que hablar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en ese sentido, pues se pierde información y las metemos en un mismo costal, por así decirlo, pero siempre tenemos que enfrentarnos a esta realidad, ¿sí? Déjenme ver si traigo aquí un ejemplo de... no lo traigo. Bueno, nada más, por ejemplo, aquí el contexto que a nivel internacional el equipo internacional consideró como más importante fue la categoría de universidad, una institución de educación superior universitaria en comparación, en contraste con una institución de educación superior no universitaria. En algunos países no hay esas dos categorías como tales, hay muchas más categorías de instituciones, pero todos los que participamos en el estudio se acordó que se incorporarían en el universo de estudio a todos los académicos que trabajaran en instituciones que al menos otorgaran grados de 4 años, no de 2. Por ejemplo, si todavía las universidades
tecnológicas nada más otorgaran grados de técnico superior universitario, no hubieran entrado en nuestra muestra. O, por ejemplo, los community colleges en Estados Unidos no entraron en la muestra estadounidense. La muestra se limitó a instituciones que otorgaban grados de 4 años o superiores. Pero dentro de estas instituciones se distinguió entre aquellas instituciones en las cuales las actividades de investigación tenían un cierto nivel de relevancia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una clasificación muy clara, entre comillas, entre universidades que están concentradas en programas de licenciatura y maestría, y otras instituciones que, además de otorgar programas, de ofrecer programas de doctorado, también realizan investigación con un cierto nivel de intensidad. La decisión de qué instituciones ubicar en qué categoría, como es natural, recayó en cada uno de los equipos nacionales. En el caso de México, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta 2 factores con base en información obtenida de CONACYT y del Sistema Nacional de Investigadores. Uno es que ofrecieran, para ser universidad se necesitaba que ofrecieran programas de doctorado, y además que al menos 15% de su personal de tiempo completo estuviera en el SNI. O sea, esas eran las... Obviamente, por ejemplo, los centros públicos de investigación como el CINVESTAP, el CIMAD, el CICESE, no tenían ningún tipo de problema para cubrir estos 2 criterios. La UNAM, varias otras universidades, Autónoma de Nuevo León, etcétera. Y había otras que quedaban, que gustan de llamarse universidades de investigación o gustan de señalar sus aspiraciones a ser consideradas como universidades de investigación, y sin embargo no quedaron incorporadas bajo este criterio. Como todo criterio, no hubo una decisión única y absoluta. Se exploraron varios criterios, se observaba qué instituciones quedaban dentro, qué instituciones quedaban fuera, y bueno, llegamos a ese criterio. Entonces, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, lo que piensan algunos académicos de varios países sobre un tema, por ejemplo, como pudiera ser qué tanto influencia tienen en la contratación de nuevo personal, bueno, es relevante poder identificar a los académicos que trabajan en espacios laborales que nosotros llamamos universidades de investigación, por así decirlo, pero que en el estudio se llaman universidades nada más, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es crear las condiciones para poder interpretar de la mejor manera posible o de la manera más sencilla posible la información que vamos a presentar. Una quinta advertencia es el instrumento: vocabulario, fraseo, tipo de pregunta, alternativas de respuesta, organización visual. La verdad de las cosas es que uno nunca se termina de aprender cómo pequeñas diferencias, a veces pequeñas diferencias en el fraseo, por ejemplo, pueden conducir a diferencias un tanto cuanto sorprendentes en los resultados. Entonces, es muy importante, fue muy importante que a partir del 20
del cuestionario en inglés que todos los equipos recibimos y alrededor del cual también todos los equipos tuvimos la oportunidad de discutir y de presentar alternativas, fue muy importante que un equipo nacional nos juntáramos varias veces para discutir la mejor manera de capturar el contenido, el sentido de una pregunta, si no necesariamente los términos exactos de la pregunta. En varias ocasiones, varios de los que nos vimos involucrados en este esfuerzo, nos hemos dado cuenta que a pesar de todas nuestras mejores intenciones, hay varias preguntas, varios términos que definitivamente cambiaríamos si volviéramos a hacer este estudio, cosa que no tenemos planeado en el corto plazo. ¿Sí? Bueno, está este ejemplo que les di. Ahora, otra cuestión muy importante relacionado con la identificación de los sujetos estaba la delimitación del universo de interés. Y aquí simplemente me gustaría señalar que cuando uno lee, sobre todo en un libro o en un artículo, 2 o 3 líneas sobre se identificó el universo mediante A, B y C, uno a veces no tiene una idea realmente fiel de todo lo que implica el delimitar el universo. Porque hay cuestiones conceptuales que en determinado momento a uno nos dicen, es muy fácil, nosotros queremos encuestar, queremos generar una muestra representativa de todos los académicos de tiempo completo que trabajan en cierto año, en cierto periodo, en las instituciones de educación superior mexicanas. El problema es que hay como más de en aquel entonces, 2006, había más de 3,000 instituciones, llamémoslas así, de educación superior. Entonces, por ejemplo, un problema práctico que se tiene es que es prácticamente imposible estar muestreando instituciones en las cuales trabajan 2 o 3 tiempos completos, y en ese sentido hay muchísimas instituciones privadas que tienen esa realidad. Entonces, a lo largo de la realización de la construcción de la muestra, o sea, se toman decisiones que bajo la mirada de otras personas en cierto momento pudieran ser diferentes. Y lo que el equipo, lo único que uno puede hacer es tratar de describir de la manera más objetiva posible cuáles fueron esas consideraciones que nosotros tuvimos a la hora de delimitar ese universo. Por ejemplo, nosotros decidimos que no podíamos considerar a ninguna institución, a ningún académico que trabajara en una institución de educación superior con un número de tiempos completos menor a 20, por ejemplo. ¿Sí? Y eso redujo la cantidad de instituciones de educación superior enormemente y lo hizo, pues, hizo realizable la construcción de la muestra. Relacionado con la construcción de la muestra también está el hecho de que, por ejemplo, nada más para que se den ustedes cuenta del margen de diversidad en esto, en Alemania hay un organismo que tiene un listado de todos los académicos que trabajan en las instituciones de educación superior. Entonces, cuando alguien quiere hacer una encuesta, pues va a esa organización y dice, pues yo necesito una muestra de tantos, con tales características, y genera la muestra y se acabó.
Y hay otras instituciones que tienen, si no el 100% o casi el 100%, hay países que tienen una aproximación muy grande. En cambio, en México, bueno, el primer problema es saber cuántos académicos realmente hay en el sistema educativo superior mexicano. Y en ese sentido, bueno, hay fuentes de información, pero lamentablemente estas fuentes de información no siempre son muy amigables. Y en algunos casos, a veces de manera fortuita, uno encuentra desacuerdos significativos entre lo que un formato oficial dice, en este caso el formato que nos sirvió a nosotros o la base de datos que nos sirvió a nosotros para construir la muestra fue el así llamado la forma 911. Entonces, por ejemplo, había en esa base de datos había referencia a ciertas instituciones con un cierto número de tiempos completos, por ejemplo, que algunos miembros del equipo de investigación identificaron como inconsistentes con la realidad que ellos conocían, ¿verdad? Y bueno, resultaba muy interesante porque uno se da cuenta de algunas sutilezas que tiene la gestión de la educación superior mexicana, como el hecho de que a veces hay un cierto número de plazas sobre el papel y hay otro número de plazas sobre los hechos por diversas razones. Una tercera consideración metodológica muy importante es el procedimiento para contactar a los sujetos y recabar la información. Esta dimensión de la aplicación de una encuesta a veces no recibe la atención que merece. ¿Cómo se va a recabar ¿cómo se va a aplicar la encuesta? ¿Se va a aplicar vía internet? ¿Se le va a mandar por correo? ¿Se va a contactar al responsable de una unidad o de una universidad y se le van a dar los cuestionarios esperando que ellos a su vez los distribuyan? ¿Se va a contratar encuestadores? ¿Los miembros del equipo lo van a hacer? Hay muchísimas alternativas. Y una de las cosas importantes es pensar en las ventajas y desventajas que cada una de estas tiene. Una de las, para mí, lecciones más importantes de haber participado en este proyecto fue reconocer el valor, la contribución que representa para llevar a cabo un estudio como este, el ser parte de una red muy comprometida con el estudio. Nosotros tuvimos no tuvimos aliados, colaboradores en 2 estados. En todos los demás tuvimos colaboradores. Y esos colaboradores fueron la llave mágica para obtener el permiso de las instituciones. Por cierto, teníamos una carta también de la NUYES que nos apoyaba en la realización del estudio, pero, por ejemplo, algunas veces había que rastrear la carta para ver en qué oficina estaba, ¿no? Porque no se sabía realmente las personas que nos iban a las cuales les estábamos solicitando la información no localizaban estas cartas. Entonces, contar con personas que conocieran las instituciones, aunque no trabajaran en ellas de manera personal, era muy importante. El poder ir... poder volver dentro de una semana para que nos dieran las listas, el poder interactuar con una persona para aclarar las características del personal al cual nosotros queríamos encuestar. Todo eso no se hubiera podido lograr en el tiempo que se logró si no hubiera sido por el apoyo
tan importante de todo este equipo, más de 100 personas a todo lo largo del país, ¿no? Bueno, entonces, y con esto, y hay otras muchas ahí sutilezas y errores seguramente, pero con esto quisiera compartir con ustedes el hecho de cómo en un país se recabó la información y esto se replicó en otros países, en algunos con más facilidades que en otros, pero otra vez, en determinado momento, cuando nosotros estamos analizando, comparando un número contra otro, muchas veces tendemos a olvidarnos cómo fue que ese número se obtuvo. Y bueno, en determinado momento es muy importante acordarnos de esto, ¿no? Ahora, en el proyecto CAP-REPAM hubo originalmente 19 países y se levantaron encuestas a 25.282 académicos. Sin embargo, como les comentaba a ustedes, fue necesario restringir la muestra. El objetivo original era nada más trabajar con tiempos completos, porque el argumento era que se querían preguntar cosas que solamente los tiempos completos tienen, por así decirlo, las condiciones para estar bien enterados de ello, ¿sí? Entonces, aplicando una serie de filtros, por ejemplo, no sé, en este reporte, yo no, en estos datos que yo voy a mostrarles, no incluyo a Argentina, porque Argentina incorporó como más del 85% de lo que nosotros consideramos como profesores de asignatura. Entonces, creemos que incorporarlos y compararlos es un poco forzado. Por otro lado, en prácticamente todos los países, en pocos países, el 100% de la muestra fue de tiempos completos. Entonces, se eliminaron a esos. Y por otro lado, ustedes aquí pueden ver los otros, déjenme darle el dato. Había 20.656, pero de esos, como 5.000 trabajaban en instituciones que no eran universidades. Entonces, yo los datos que voy a compartir con ustedes se refieren a 14.576 académicos que trabajaban de tiempo completo en instituciones clasificadas como universidades por los equipos. Ahora bien, esta es una tablita en la que simplemente quiero mostrarles a ustedes por qué esta diferenciación resulta relevante. Por ejemplo, y les pido una disculpa por no haber traducido todo esto al español, pero a veces el tiempo se lo come a uno más frecuentemente de lo que uno quisiera. Entonces, esta pregunta se refería a, en su institución, ¿qué instancia, actor, tenía la mayor influencia en la selección de nuevos profesores? Y las opciones eran, por ejemplo, el gobierno o alguna instancia externa, los administradores, funcionarios aquí debía, institucionales, ¿no? Está bien. Los administradores de la unidad académica, comités de profesores, profesores en lo individual y estudiantes, ¿no? Entonces, aquí quité los números absolutos simplemente para señalar cómo dentro de las universidades el 48.7 de los... esto es en México, esto es en México, para que vean, estos son con los académicos mexicanos, que el
49% de los académicos mexicanos dijeron que cuando estos provenían de las universidades, decían que los comités de profesores tenían una influencia muy grande en la contratación de nuevos profesores, mientras que en otras instituciones de educación superior solamente el 28%. Entonces, ese es el tipo de datos que justifican que separemos a los académicos en función de si laboran en una universidad o si laboran en otro tipo de investigación. Tal vez ustedes podrían esperar todavía una diferencia mayor, pero simplemente les recuerdo que dentro de las universidades y dentro de las otras instituciones de educación superior hay una diversidad todavía muy grande, ¿sí? Y que obviamente estas dos categorías encubren, pero aún así son lo suficientemente informativas como para mostrar que algo está pasando, que algo sucede de manera diferente con los académicos cuando estos trabajan en universidades que cuando no lo hacen en relación a la contratación de nuevos profesores. Bueno, la pregunta en el original, en el cuestionario en inglés, el que traducido se aplicó en estos 18 países, en estos países, y perdón por no haberlo mencionado antes, incluyeron en América a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México; en Europa a Reino Unido, Italia, Holanda, Alemania, Finlandia, Noruega; en África a Sudáfrica; y en Asia a China, Corea, Japón, Malasia y Hong Kong, aunque Hong Kong es chino, pero para efectos de este estudio se consideró diferente, ¿no? Y Australia, perdón. Sí. Y esta fue la estructura. Ustedes pueden ver, dice, en su institución, ¿qué actor tiene la principal influencia en cada una de las siguientes decisiones? Y por favor, solamente una columna, ¿no? Y entonces, por ejemplo, están aquí seleccionar administradores claves, seleccionar nuevos profesores. Y entonces decían, bueno, si yo pienso que los nuevos profesores, el mayor peso en la decisión es de los profesores, marco acá, etcétera, ¿no? Entonces, esta era la manera de preguntar, ¿sí? Les estoy presentando esto con el propósito de que tengan ustedes una idea de cómo se preguntaban estas cosas. Por otro lado, también hubo unas preguntas sobre la gestión, esencialmente sobre cuestiones nada más. Las decisiones, los tipos de decisiones que nosotros identificamos son las que tienen que ver con el personal, cuestiones de docencia, cuestiones de investigación, cuestiones de formulación de políticas académicas y asuntos administrativos. Aquí hay una cosa muy importante también que me gustaría señalar. A veces uno utiliza, por ejemplo, docencia como un término muy pegado a las clases, a la interacción maestro-estudiante. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, decisiones que tenían que ver con la docencia era, por ejemplo, la determinación de la cantidad de horas que un profesor tiene que dar clases, el establecimiento
de criterios de admisión para los estudiantes de licenciatura, la aprobación de nuevos programas académicos, por ejemplo, la evaluación de la enseñanza. Si ustedes se fijan, estos reactivos no hacen mención a, por ejemplo, los contenidos que un profesor decide impartir en una clase. Entonces,